El mediador debe tener intimidad con Yahweh. Ahora quisiera decir a todos los santos y particularmente a los más jóvenes o más nuevos, más que nada siempre, que servir a Elohim no es un simple asunto de una manera o un método. Servir a Elohim es algo muy personal. Si deseamos servirlo, debemos tener una relación íntima con él. Para saber servir correctamente a una persona, tenemos que conocer a esa persona, saber cuáles son sus deseos, conocer su voluntad, evidentemente. De otro modo, podemos ser buenos creyentes, ¿sí? Pero no tocaremos el corazón de Yahweh. Moshe fue un hombre grandemente usado por Elohim. En los mensajes anteriores ya hemos visto cómo él fue levantado y entrenado por Elohim. Moshe fue levantado durante los 40 primeros años de su vida y fue entrenado por Yahweh durante los siguientes 40 años, ¿no es cierto? Cuando Moshe cumplió 80 años de edad, Elohim se le presentó, lo llamó y lo usó. Él le dio la visión de la zarza ardiente, esa zarza que ardía en fuego y no se consumía. Con esa visión, Elohim parecía estar diciéndole: Moshe, tú eres esta zarza, yo soy este fuego. Yo quiero usarte, pero no te voy a consumir, no te voy a quemar. Entonces yo voy a arder en ti conforme a lo que yo soy. Cuando Elohim llamó a Moshe, en el capítulo 3 de Shemot, todavía no existía intimidad entre él y Moshe, y se nota porque Moshe trataba solamente de salirse y zafarse de esa situación. Moshe era nuevo para Elohim, pero Elohim también era nuevo para Moshe, ¿sí? Podemos comparar la relación de ellos con la de un jefe con un empleado nuevo. Una cosa así. Elohim, que era el patrón, habló a Moshe, que era el nuevo empleado, y le preguntó si aceptarían el empleo. Sabemos que finalmente Moshe fue convencido a aceptar el trabajo que Elohim le ofreció, ¿no es cierto? El periodo de tiempo que va del llamado de Moshe aquí en este capítulo 3 y la conversación que sostuvo con Elohim en Shemot 32-33 probablemente no excedió de 2 años, más o menos son las cuentas. En este periodo de tiempo, Moshe llegó a ser íntimo con Elohim. Según el relato de Shemot, él pasó un periodo de 40 días a solas con Elohim en 2 ocasiones en la cumbre del monte. En la primera vez, Elohim le proporcionó el diseño del tabernáculo y del mobiliario. La descripción aparece en 6 capítulos que hemos estado estudiando, de Shemot 25 al 30. Durante este tiempo, no solo Yahweh le dio los detalles necesarios, sino que además tuvieron una comunión íntima. Estuvieron 40 días en contacto y para un ser humano eso es esencial. Podemos decir que Elohim y Moshe entonces quedaron juntos tanto tiempo porque habían llegado a una intimidad el uno con el otro y se disfrutaban, por así decir. Moshe disfrutaba de quedarse ahí, no parece que hubiera tenido el menor apuro en descender, y Yahweh obviamente también. Ellos tuvieron un buen tiempo juntos en la cumbre del monte, pero este tiempo placentero fue un tiempo de prueba para los hijos de Israel que estaban abajo esperando, como sabemos. Más tarde, Elohim le pidió a Moshe que subiera al monte de nuevo y ahí estuvieron 40 días más. Elohim y Moshe realmente parece que disfrutaban mucho de estar juntos y se amaban y uno al otro y querían estar juntos, pero esto fue una prueba para el pueblo. El relato del libro de Shemot nos presenta muchos detalles acerca de la persona de Moshe. Vemos que antes de los 40 primeros días que pasó en el monte, su relación con Elohim todavía no era íntima. Sin embargo, en el incidente del becerro de oro, vemos que Moshe y Elohim conversan íntimamente como dos amigos, realmente. Están conversando, intercambiando opiniones prácticamente. Esto indica el inicio de la intimidad de Moshe con Elohim. Moshe sabía lo que estaba en el corazón de Elohim, porque había pasado 40 días durante los cuales Yahweh le había estado poniendo su deseo completo, todo su plan, el tabernáculo y todas las cosas. Él conoció ese deseo del corazón de Yahweh, sí, le había dado todos los planos para que hiciera todo como se lo mostró él en el monte. Moshe vio la maravilla que Elohim estaba deseando realizar en medio de su pueblo, y cuando Yahweh le dijo que el pueblo ya había quebrantado el pacto, aún antes de recibirlo, se enfureció contra ellos. Se indignó por la falta de respeto que los israelitas mostraron para con Yahweh, por su impaciencia y por la soberbia de tomar el control en sus manos. Cosas que todos hacemos normalmente, ¿no es cierto? Tantas veces somos como los israelitas levantándonos becerros. Él bajó del monte, arrojó las tablas, molió el becerro de oro, obligó al pueblo a beber el agua en el cual este polvo había sido
rociado. Y también pidió a un grupo de vencedores que mataran a los idólatras, como ya estudiamos. Moshe hizo todo esto conforme al corazón de Elohim, que ahora era el suyo propio, pero no conforme a ninguna orden de Elohim, ¿sí? Él sabía que Yahweh no deseaba abandonar a los hijos de Israel, pero también sabía que necesitaba una manera de solucionar ese problema entre él y el pueblo. Hay un problema legal y la justicia no puede saltearse la justicia misma, ¿no es cierto? Entonces, es como un padre cuando lanza sugerencias, por así decir, a sus hijos pequeñitos diciendo cosas como, necesito el destornillador, ¿habrá alguien capaz de traérmelo? Y entonces los nenes escuchan esas cosas y se apresuran a responder. O cosas como, ¿quién podrá ayudarme en esto que estoy haciendo? Son sugerencias indirectas que los nenes captan realmente y responden, ¿sí? Y eso es lo que el padre desea, que el hijito corra a ayudar, se ofrezca por voluntad propia realmente, porque está con el deseo de ayudar a su papá. Si leemos detenidamente Shemot 32 y 33, vamos a ver que Moshe estaba seguro de poder solucionar el problema causado por la ofensa inexcusable realmente del pueblo en contra de Elohim, porque él sabía que podía apaciguar, entre comillas, ¿no es cierto?, a Elohim en esta situación. Ya dijimos lo que es apaciguar. Quiero y lo vamos a recordar, ¿no es cierto? Quiero que justamente explicar estos dos conceptos que se entiendan y queden en claros. Uno es el concepto de apaciguar y el otro es encender la ira, ¿no es cierto? Porque esto ha pintado una imagen bastante terrorífica de Yahweh, de la cual se aprovechan los ateos y los incrédulos, los satanistas, para hablar mal del creador, ¿sí? Estas dos cosas están relacionadas con Yahweh. Cuando leemos estas expresiones y otras, ¿no es cierto?, las humanizamos y ese es el problema. Los comparamos, las comparamos con nuestras propias reacciones o sentimientos, pero nosotros hemos caído, ¿sí? Por empezar, o sea, ni siquiera tenemos los sentimientos correctos que debería tener un humano no caído, no tenemos ni idea de cómo debería ser eso, tenemos una pálida idea a través de la ley, ¿no es cierto?, y de todo lo que está siendo grabado en nosotros, pero no, en nuestro interior eso no es natural, nuestros sentimientos no son los correctos y de ahí los pensamientos tampoco. Nuestra ira nunca es justa como sí lo es la del Padre, así que no es ira en cuanto a enojo, rabia o explosión, sino que es una cosa mucho más cercana a la severidad del juez. A todo criminal, cuando se le dicta sentencia, le parece un terremoto. Pero no es así la cosa, no tiene nada de terremoto justamente. Cuando un juez emite la sentencia, no lo hace basado en sus sentimientos, sino en los hechos. Si los sentimientos de un juez estuvieran interviniendo, habría un problema y ese juez debería ser sacado del caso, ¿no es cierto? Tiene que ser completamente imparcial en ese sentido y debe juzgar los hechos. Si alguien transgredió la ley y debe ser castigado. Simple. A eso se le llama la ira de Yahweh, a la aplicación de la justa sentencia del juicio. Alguien transgredió la ley, tiene que recibir el castigo que la ley ya ha determinado, ¿sí? Pero no tiene nada de enojo o de rabia esta situación. Esta es una situación de que se llama ira, porque es un castigo, porque sí implica una consecuencia que puede llegar a ser muy grave, pero no tiene nada de enojo. Cuando nosotros decimos ira, pensamos en enojo, alguien que rompió todo, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver la ira humana con la ira de Yahweh. Eso es la forma en que nosotros percibimos estas cosas, le da un tinte que no tiene absolutamente nada que ver con el Creador, ¿sí? Es la carne justamente, es nuestra carne la que está reaccionando con miedo, con rechazo a la disciplina, porque su propia conducta la ha ocasionado. De la misma manera, apaciguar la ira no implica que alguien le dé palmaditas en la espalda a Yahweh y le diga calmate, calmate, está todo bien. No se trata de eso, ¿no es cierto? Sino que se levanta una intercesión mediadora en busca de una solución que satisfaga las necesidades de las dos partes. La ley no puede ser salteada, ¿sí? Y para llegar a dar misericordia al culpable hay que buscar una solución dentro de la ley, ¿sí? Y eso que sea sin tener que recurrir a la destrucción. Obviamente, si la ley establece destrucción, tenemos que buscarle
la solución al punto. Entonces la justicia debe ser cumplida, sí o sí. Aquellos que dejan pasar las cosas, y nosotros hemos sido enseñados a dejar pasar las cosas y ser blandos en muchas de esas cosas, y eso no es representar al Padre. Nosotros tenemos que entender y enseñar a los demás, a nuestros hijos, tenemos que aprender que esos conceptos que hemos dejado de lado, cosas que de personas, basta que una persona se arrepiente, no es tan simple como eso. La justicia de Yahweh tiene que ser respetada y nosotros somos los primeros que tenemos que respetarla y enseñar a que sea respetada. Eso no quiere decir que nos tenemos que levantar en verdugos de otros, ni en jueces, ni en cortadores de cabeza, ni nada, sino que tenemos que ayudar a todo el mundo a ponerse a cuenta justamente con Yahweh, porque las cosas no se barren debajo de la alfombra. Si se barren debajo de la alfombra, quedan anotadas en un cierto libro y después van a ser contadas y no va a ser agradable tenerlas en contra. Entonces, la justicia tiene que ser cumplida, la deuda con ella debe ser pagada, sí o sí, pero como ya deberíamos haber aprendido, ¿no es cierto? Un intercesor y mediador se coloca entre ambas partes, eso lo sabemos todos, ¿sí? De manera a buscar una solución intermedia, una solución que pueda satisfacer a las dos partes. Por supuesto, cuando la paga para el pecado es la muerte, no hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Pero como todo mediador e intercesor es un representante de Mashiach mismo, no hace falta que nos metamos para matarnos, ¿no es cierto? En su tarea de único y verdadero mediador, porque Él es el verdadero mediador y nosotros solamente sostenemos sus brazos en alto, ¿no es cierto? Entonces ahí colocamos esa situación debajo de la cobertura de la obra consumada de Mashiach. Él, por supuesto, fue el único que pudo dar el pago cabal para apaciguar la ira del Padre, ¿no es cierto? O mejor dicho, la ira de la ley, ¿sí? O sea, la transgresión de la ley llevaba a esto. Bueno, esto tiene que ser cumplido, entonces, ya que quebrantaron la ley, tiene que ser pagado. Entonces, eso fue lo que Yahshua pagó, y al haberlo pagado ya no hay más problema, no hay más ira, entre comillas. Él pagó el precio de la multa que estaba pendiente a través de ofrecerse a sí mismo como pago, ¿no es cierto? Pero luego también le dio vida a todos a través de su resurrección. Él no se quedó solamente en haber salvado a la gente pagando esas cosas, porque 5 minutos después se hubieran caído de nuevo. Él dio vida, además, ¿sí? Hizo que todos nacieran de nuevo de manera, o sea, los que lo aceptan, de manera que ya no hubiera deuda pendiente en estos nuevos nacidos, ni tampoco la raíz de maldad que los habría hecho caer nuevamente. En el nuestro nuevo hombre no hay maldad alguna, solamente tenemos a Mashiach. En Shemot 32:30, Moshe parecía decir a los hijos de Israel: ustedes cometieron un pecado tal que parece ser imperdonable. Quebrantar un pacto de sangre, cualquier israelita sabía que era muerte. Lo que ustedes hicieron es realmente imperdonable, pero iré y voy a hacer expiación por ustedes. Moshe estaba en esa postura, ¿no es cierto? Él estaba seguro de que podía hacer una expiación porque sabía lo que estaba en el corazón de Elohim por haber estado con él 40 días en la cumbre. En esos 40 días, él ganó un conocimiento completo, muy amplio, no completo en cuanto a plenitud, ¿no es cierto? Pero sí a todo lo que él en su papel necesitaba saber para poder manejar correctamente a los hijos de Israel en la relación con el Padre. Moshe sabía que Elohim tenía un deseo, que su pueblo fuera suyo y que él se convirtiera en su esposa y en su morada y todo, ¿no es cierto? Moshe sabía que el pecado del pueblo al adorar el becerro de oro no podía cambiar el deseo del corazón de Elohim. Esta ofensa creó un problema extremadamente difícil para la mente humana, ¿sí? Pero Moshe estaba seguro de que Elohim la expiaría porque él sabía que la solución venía de Yahweh, ¿no es cierto? Él conocía el corazón de Elohim, la manera de acercarse a él por el bien de su pueblo, intercediendo en su favor según la voluntad de Yahweh, para que él no fuera menospreciado por sus enemigos, para que él no cayera, no fuera
no le fuera quitada la gloria justamente por los errores de este pueblo. Nosotros, los siervos de Elohim, tenemos que conocer también lo que está en el corazón de Yahweh. Muchos creyentes contemporáneos dan énfasis al hecho de que tenemos que tomar la palabra de Elohim, por supuesto, tiene que ser así, no decimos que no, ¿sí? No obstante, si Moshe no hubiera hecho más que tomar la palabra de Elohim, no hubiera podido propiciar una reconciliación. Evidentemente, porque hubiera habido el lado de Yahweh que era legal y el lado de Moshe que era legal también, porque a él había recibido la ley, habría agarrado así, habría dicho, acá es esto lo que tienen que hacer, acabó. Él no fue legalista, justamente, él no aplicó de esa manera. Por eso el Padre puede decir también, misericordia quiero, ¿no es cierto? Y tantas cosas para que entendamos que las dos partes tienen que estar completamente mezcladas. Entonces, si Moshe no hubiera hecho otra cosa más que tomar la palabra, no había sido un mediador, no había sido un intercesor, ¿sí? Habría dicho que el padre, al padre le habría dicho que él tenía la razón, y la tenía, y que era justo que el pueblo fuera destruido por haber quebrantado el pacto. Realmente también era justo. El Adón le dijo a Moshe, al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro, ¿no es cierto? Esta era la palabra de Elohim y esta era la regla establecida. El que peca, ese es el que morirá. Pero ¿era realmente la intención del corazón de Elohim aplicar así a rajatabla, ¿no es cierto? Y bueno, listo, este se muere y no me importa. No, no lo era. Sabemos perfectamente que no lo era. Justamente el corazón de Yahweh busca el medio de aplicar misericordia a la justicia. Por eso necesita los mediadores. No se puede simplemente, sin embargo, dejar de lado la justicia para aplicar la misericordia, por mucho que sea su deseo salvar a los pecadores. No importa, no se puede de esa manera. La justicia no puede ser dejada de lado con un decreto como hacen los gobernantes de la tierra, ¿no es cierto? El rey que perdona y condona cualquier cosa, ¿no es cierto? Como le sucedió justamente con Barrabás. Entonces, Yahweh necesita la ayuda de un intercesor que además, por supuesto, se ofrezca como sacrificio. Eso solo Mashiach podía hacerlo, obviamente, y sin embargo un intercesor también ofrece su sacrificio, aunque no físico como Mashiach, ¿sí? La palabra de Elohim es una cosa y otra cosa puede ser el deseo de su corazón, o sea, la ley es una cosa que es así, y la ley es esto, y la ley es perfecta, y el mandamiento es bueno, justo, ¿no es cierto? Y completamente kadosh, pero sin embargo es su deseo que ninguno se pierda también y al mismo tiempo. Entonces, si el hijo transgrede la ley, ahí se genera una situación dolorosa, en la cual, bueno, Yahweh necesita ayuda, porque él ha determinado que las cosas pasen a través del hombre. Él necesita esa ayuda, esa intercesión para poder resolver el asunto. Entonces, sobre todo en relación a la humanidad, Yahweh mismo es la Torá, es la ley, ¿no es cierto? Él se ha presentado de esa forma. Entonces él necesita que todo el mundo vuelva a encaminarse o a ponerse en línea, ¿no es cierto? Con él. Con respecto a Mashiach, por ejemplo, él no tiene ese problema. Sabemos, porque el Hijo tiene una sumisión perfecta al Padre. De manera que no hay conflicto entre la justicia y el deseo de Yahweh. El deseo de Yahweh es la justicia, es todo junto, todo lo mismo dentro de Mashiach. Mashiach cumple a la perfección la justicia, por lo que al mismo tiempo cumple el deseo del corazón de Yahweh. Yahweh no tiene dos cosas separadas en su interior. La justicia es una cosa y el deseo de mi corazón es otra. No, no, tienen que estar juntas. Es en el ser humano donde están separadas. Y ese es el problema que nosotros tenemos. No Yahweh. Pero nosotros parece que siempre estamos exteriorizando las cosas y los problemas están del otro lado. Somos nosotros los desfasados, no es Yahweh el que se desfasó, ¿sí? Entonces, ese desfasaje necesita ser corregido, pero él no desea que la corrección cause la destrucción de sus hijos, que sería lo estipulado en última instancia. Moshe se dio cuenta de que Elohim estaba a punto de cortar el pueblo, que era lo que correspondía, la sentencia que tenía que ser emitida, porque eso era una cosa legal. Sin embargo, Moshe conocía el deseo y el corazón de Elohim, sabía que él no quería hacer eso y que no abandonaría al pueblo. Como intermediario entre Elohim y los hijos de Israel, Moshe sabía lo que estaba en el corazón y
sabía que podía apelar a ese deseo. Nosotros también como intercesores necesitamos conocer el deseo del corazón del Padre para saber a qué podemos apelar en nuestras intercesiones. Cuando Moshe se presentó delante de Elohim por esta situación, él no oró de forma religiosa como nosotros probablemente haríamos, ¿no es cierto? Diciéndole a Adón, gracias porque estás lleno de misericordia, te rogamos y te pedimos, ¿no es cierto? Todas esas cosas. No, Moshe fue mucho más directo y estuvo como conversando. Esa es lo que vemos, ¿no es cierto?, que está escrito. Él habló íntimamente con Elohim como un hombre le habla a otro socio, ¿no es cierto?, a otro hombre, simplemente, de una manera muy común, como quien habla con un amigo. No debemos conformarnos con conocer solamente la palabra acerca de la edificación de Elohim, el terreno de la congregación, o sea, la parte externa. Si conocemos la palabra acerca de la edificación de Elohim y de la congregación, seremos hombres de la palabra sin ser hombres conforme al corazón de Elohim. Aparte de conocer la palabra, todos debemos conocer el corazón de Elohim, porque es a ese corazón que tenemos que ser conformados. No solo la justicia, sino también la misericordia, todos los aspectos de Yahweh. No están separados, aunque pueden funcionar como en ámbitos separados. En Yahweh no hay nada separado. Él es Ejad en todas sus manifestaciones. De lo contrario, si no hacemos esto, seremos legalistas sin corazón. ¿Sí? Esto no satisface a Yahweh, como ya sabemos que lo declaró muchas veces, porque no lo representa en plenitud. Es algo que los ancianos necesitan particularmente, ¿no es cierto? Todos los ancianos deben ser personas conformes al corazón de Elohim, porque son los que están más avanzados, los que tienen la imagen de ejemplo, los que tienen a su cargo ayudar a otros. Entonces, conocer el corazón de Yahweh es indispensable para poder ser intercesores de nuestros hermanos más débiles. Cuando decimos intercesión, no nos referimos solamente a los grandes problemas que hay en el planeta, sino a la intercesión en el cuidado de nuestros hijos espirituales, por los cuales tenemos que estar constantemente en intercesión para que vayan avanzando, ¿sí? Entonces, de esta manera seremos el reflejo del Padre y del Hijo. En Shemot 32 y 33, entonces vemos en Moshe un hombre que no es solamente justo en todas sus acciones, sino un hombre que sobre todo conoce el corazón de Elohim, por eso es justo. Y de esa manera actúa conforme al corazón de Yahweh.